Dios le bendiga en esta tarde, que el Señor nos vuelve, nos permite poder nuevamente estar juntos. Yo siento que estoy junto, no sé si a ustedes les pasa eso. A mí me pasa y me pone feliz, porque es en el momento que me siento que estamos juntos, ¿no? Yo sé que el pastor ve a muchos cuando anda por ahí, hay otros hermanos que también se ven. Entonces yo siento este tiempo que Dios me está regalando para poder vernos en lo espiritual. Dios le bendiga con abundancia de paz de parte del Señor en esta tarde. Espero que estén bien, bendecidos. Así que bueno, quería compartir la palabra que está en Efesios. Vamos a leer, compartir Efesios capítulo 1 y vamos a leer del 1 hasta el 15, ¿sí? Vamos a recorrer un poquito la palabra, a ver qué enseñanza podemos sacar o qué podemos sacar para nuestra vida hoy, o en qué no podemos parar más fuerte aún, ¿no? Así que bueno, vamos a compartir la palabra. El título que le puse es Solo por su sangre, que de acá habla, ¿no?, de realmente lo que hizo el Señor por nosotros, por el mundo, ¿no? Así que bueno, el título es Solo por su sangre y la palabra es Efesios capítulo 1, del verso 1 al 15. Vamos a leer. Espero que estén bien, fortalecidos, que es lo que necesitamos en este tiempo, ¿no? Más le buscamos, más fortalecidos, más anhelamos su presencia, más paz tenemos. Y acá habla un poco inclusive de la paz, que los que somos redimidos, los que aceptamos a Jesús, tenemos paz. Tenemos una paz diferente a otros, ¿no? Y en eso se ve que somos redimidos, en eso se ve que el Espíritu Santo está en nosotros, en esos detalles, en la paz. Paz es una de las cosas que al Hijo de Dios no le debe faltar, ¿sí? Cuando yo hablo de la paz, hablo de la paz del Señor, que hace que, aunque todo se esté desmoronando, nos mantengamos en pie, porque el Señor nos habla en su palabra siempre que dice que todo es pasajero, ¿no? Sus promesas son espirituales. Nosotros recibimos bendiciones terrenales y muchas bendiciones, a veces en la sanidad, a veces somos sanados, a veces no somos sanados. A mí me ha pasado muchas veces, pero yo siento igual el Señor en mi vida, ¿no? Independientemente de la sanidad, que aunque la quisiera, yo no priorizo las cosas del Señor, primero la sanidad o primero lo material. No. Yo anhelo buscarlo al Señor todos los días, porque en este mundo difícil, ¿no? Ya la otra vez lo dije, lo voy a seguir diciendo, porque uno más va leyendo, más va viendo cómo está todo y las cosas no van a cambiar. No es para desalentarlo, no, justamente es para alentarlo con el Señor, que con el Señor podemos ver la vida diferente. Vamos avanzando, caminando, vamos viendo lo que pasa, pero con Él es diferente. Así que de eso se trata, ¿no? No decirle, no, lo del Señor es solo del cielo. No, acá el Señor nos bendice de una manera tremenda, ¿sí? Para mí una de las bendiciones más grandes que tengo del Señor es la paz. Obviamente, independientemente de la salvación, que es el primer regalo, el perdón de pecados, pero en este caminar con Él, lo que valoro y le doy gracias al Señor Jesucristo es la paz. La paz que me hace mantener diferente. Así que bueno, Dios les bendiga. Vamos a compartir Efesios capítulo 1. Vuelvo a repetir porque a veces se van conectando después y está bueno anotar. Efesios capítulo 1, vamos a leer del 1 al 15, ¿sí? Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, que nos estés dando entendimiento, Señor, de tu palabra para poder ir creciendo día a día en tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.
que lo que tú nos dejaste para conocerte día a día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a compartir la palabra en el nombre de Jesús, ¿sí? Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A mí me encanta Pablo porque parecería es un romántico en su palabra, ¿no? De la manera en que presenta al Señor Jesucristo. Es una cosa tremenda. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Siempre es con Cristo, ¿sí? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Ya fuimos escogidos, fui escogida ya antes, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, todo por amor, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, por su sangre. No hay otro método, no hay otra manera. Los que somos lectores de la Biblia, los que seguimos al Señor Jesucristo y queremos hacer su voluntad, queremos conocerlo más, no hay otra manera, ¿no? El Señor nos recibe a nosotros. Hemos entendido que Él murió por el mundo, por la humanidad, pero el único camino es el Señor Jesucristo. Si yo digo, bueno, Dios murió por todos, ¿verdad? Que es una verdad, Él murió por todo, para redención del mundo. Pero hay un ítem ahí, que es la sangre de Jesucristo. Digamos, que si yo no reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, como el que trajo salvación al mundo para que yo tuviese comunión con Dios, si no lo reconozco, sigo perdido. No nos quedemos a veces como se dice, bueno, Dios murió por todos, porque estaría mal. Por eso está bueno que nosotros, los hijos e hijas, entendamos el mensaje, para que podamos transmitirle al otro el mensaje del Señor, ¿sí? Que murió Dios y quién es y por qué, pero también que la entrada a estas bendiciones que tenemos es por intermedio de Jesucristo. No hay otro método, no hay otra manera, hagan lo que hagan, la iglesia que fuera, donde fuera, si no es Cristo, ¿no? Por el que yo voy, no tengo entrada. Queda claro acá en la palabra. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Acá me encanta porque si somos para alabanza de Dios. Para eso nos llamó. Por eso muchas veces están esos consejos, ¿no?, de parte del Señor, donde cómo tenemos que andar los hijos. Porque Él nos llamó para alabanza. Por eso al principio dice, ¿no?, que para que fuésemos santos y sin mancha. Nosotros no somos santos porque nos paramos y decimos, ay, hoy me voy a portar re bien. Somos santos por la sangre de Cristo. Digamos eso, digamos que Dios Padre ve
nos ve a nosotros santos por Cristo. Eso lo tenemos que meter en nuestro corazón y en nuestra mente. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Este texto me encanta, me enamora, porque la palabra no se puede contradecir, ¿no? Y se la vuelvo a leer y traten de entender lo que quiere decir este mensaje. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, digamos, si creí en el mensaje de la salvación, si creí en Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que si has creído hasta acá, hasta este tiempo, en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz, en esa redención que hizo por el mundo, pero sabemos muy bien que no todos la aceptan, eso sí lo sabemos. Y tampoco tenemos que mirar al que no lo acepta como algo, no. Lo importante es que entendamos que nosotros ya somos sellados, ¿no? Y somos, por eso cuando se habla de que tenemos que ser de bendición para otros, para los que están perdidos, sin esperanza, que podamos entender eso, ¿no? Que podamos decir, wow, así como Dios me eligió, pude aceptarlo y a través de la sangre de Cristo yo puedo llevar a otros a los pies del Señor y que tengan esta salvación y estas bendiciones que son para todos, pero está ese, como digo yo, ese puntito que es para el que acepta a su Hijo, ¿sí? Que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y termino con el 15, que dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Hasta ahí la palabra, que podamos leerla. Yo siempre digo que hay que leerla, releerla, buscarla, sentarse y decir, Señor, porque acá dice que Él nos da sabiduría. Ya cuando lo aceptamos y creemos en lo que hizo en la cruz, y todo eso maravilloso que Él hizo en la cruz, trayendo redención, trayendo comunicación nuevamente con Dios, acá dice que Él nos da sabiduría. Entonces, si Él dice que nos da sabiduría a través de creerle, yo tengo que buscarlo y leer y decir, a ver, ¿qué me dice esto? Es así que podamos preguntarle a Dios, ¿no? Y Él no va a tener problema en contestarnos, porque para eso está. Él dice que Él nos da sabiduría y entendimiento y nos da la capacidad para poder entender estas cosas que son difíciles de entender, inentendibles diría yo, ¿no? Así que vamos a, bueno, vuelvo a repetir que estamos compartiendo Efesios capítulo 1, verso 1 al 15. Por ahí no lo pueden leer ahora, pero está bueno anotarlo siempre para volver a leerlo, siempre, si estamos creyendo en este Cristo, ¿no? Y el título, por si alguien se sumó recién, es Solo por su sangre, que acá habla mucho de esto, ¿no? En el versículo 1, ¿no?, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, ¿no? Acá Pablo nos recuerda que es la voluntad del Padre la que nos permite operar según el llamado que hemos recibido. Es la voluntad de Dios siempre. Muchas veces los seres humanos tenemos esta cosa de querer hacer muchas cosas a nuestra manera, pero fíjense que Él, ¿no?, habla de la voluntad. Él ha sido apóstol por la voluntad de Dios, no por lo que yo quiero hacer, no por lo que a mí me parece, no porque yo, por la voluntad. Y siempre tenemos que buscar la voluntad del Señor en cada cosa que hagamos, donde estemos. Acá quiero hablar específicamente de Él, ¿no? Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Punto, ¿no? Y así, qué lindo que cada cosa que hagamos nosotros también estemos y nos demos cuenta que es la voluntad de Dios lo que estamos haciendo, no nuestra voluntad, nuestro ego, que sea todo bajo su voluntad. Y ahí vamos a ver las bendiciones, ¿no?, de parte
del Señor, ¿sí? Y dice acá palabra santos, y santos es apartado para Dios, ¿no? El llamado que hemos recibido, ¿no? Es santo apartado para Dios. Ya cuando estamos en Cristo, ya estamos apartados para Él. No es que tenemos que andar con la aureola, nuestro andar ya va cambiando, no tenemos mucho ni que siquiera preguntarnos. Sabemos que cuando ya estamos con Él, el Espíritu Santo mismo va obrando en nosotros y vamos cambiando. Yo estoy convencida que eso le pasa a todos los hijos de Dios, a los que seguimos mirando la cruz. Los que ya empezamos a ver, yo ya estoy en Cristo y lo tomamos como algo más, como algo natural, y empezamos a guiarnos por nuestros deseos, por nuestros pensamientos, nos empezamos a alejar de esto tan lindo que tiene el Señor para sus hijos, ¿no? En el verso 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Yo siempre hablo de, la gracia del Señor la necesitamos las 24 horas, esa gracia preciosa que nos hace caminar y andar, y esa paz que no la quiero perder. Yo hablo mucho de la paz del Señor porque la tengo y la vivo, y no quiero perderla jamás, jamás. Y esa paz solamente la da el Señor cuando lo aceptamos y lo buscamos y lo seguimos, ¿sí? Como siempre en sus cartas, la gracia y la paz están presentes, ¿no? Estamos hablando de Pablo. Y es por la gracia que podamos hacer su voluntad. Y la paz es que nos mantiene conscientes de su presencia en un mundo lleno de maldad. De eso le hablaba, ¿no? De la paz. Si yo no me guiaría de la paz del Señor, no tendría en este mundo tan corrompido, vamos a decirlo. Miren lo que me pasó ayer escuchando una propaganda, era un periodista que dice, el domingo próximo es el Día del Niño. Entonces alguien lo corrigió y le dijo, sí, el niño, la niña y los niñen. Y yo les puedo asegurar que me agarró una cosa, digo, no, yo no tengo hijos, pero los padres creo que no podrían ir a una juguetería y decirle, dame algo para un niñen, porque no existe. Somos hombres y mujeres. El otro es una elección de la persona, pero cuando son tan pequeñitos, son niñas y niños. A esto hablo, ¿no? Esa paz que yo digo, qué tremendo, me quedé pensando, ¿no? Y después voy al Señor, que Él dice que todo esto va a pasar en la tierra. Por eso yo digo, no nos ilusionemos que en este andar y en este tiempo las cosas van a cambiar, porque va a ser como parecería peor, ¿sí? Pero me quedé pensando y yo digo, qué tremendo, ¿no? Como el enemigo quiere por cualquier lado entrar. Y como uno sin Cristo no hay sabiduría sin Cristo. Entramos en esas cosas y el enemigo, la gente lo toma como un juego tal vez, pero realmente es tremendo. Pero bueno, no quiero seguir con eso. En el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, ¿sí? Las regiones celestiales. A veces uno siempre se imagina, allá en el cielo, ¿no? Y lo vemos como un lugar lejano. Y en realidad el Señor está en nosotros todo el tiempo. Yo digo, a veces cuando vemos esos milagros, estamos en ese momento de esas bendiciones espirituales de parte del Señor. ¿Cuántas cosas hemos visto? Esas bendiciones espirituales, ver a alguien que se entrega a Cristo y es transformado por el Señor. No hay otra manera. Esas bendiciones maravillosas de parte de Dios que a veces nos cuesta entenderla, ¿no? Toda clase de bendición que recibamos a los hijos e hijas vienen de parte del Señor, aún las terrenales, ¿sí? Pero no porque si nosotros depositamos solamente en lo terrenal, no estamos perdiendo algo de la cruz. Así que tenemos que anhelar, buscar más del Señor para ver esas bendiciones espirituales que ya están para sus hijos e hijas, para los que estamos creyendo en el Señor, ¿sí? En el verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya nos eligió. No tenemos escapatoria los que creemos en Él. Sí, uno a veces por escuchar mal, por prestar atención, cosas que no son buenas, nos alejamos del Señor y perdemos bendiciones, ¿sí? Pero Él ya nos escogió. La palabra habla mucho de permanecer en Él, para no perder estas bendiciones, que ya las tenemos, y ya nos escogió, ya somos escogidos, ¿sí? Y sin mancha es como yo digo, ¿no? Santo, sin mancha, no es con la aureola, no es que yo tengo que proponerme, como a veces se habla mucho, yo tengo que ser un santo 24 horas para la salvación. Dios ya me escogió. Esa parte quiero que entiendan, ya estoy escogida. Y después el Señor me irá moldeando, el Espíritu Santo tratará conmigo, tenemos que anhelar, ¿no? Si hay cosas que no son buenas, tenemos que anhelar, porque somos hijos e hijas. Y tenemos esta bendición de la sangre de Cristo, ¿no? Que cuando hay cosas que no están buenas dentro nuestro, que podamos ir dejándole al Señor, ir caminando, ir aprendiendo, ir creciendo, pero que nos tomemos de esta bendición, que ya el Señor nos escogió. Yo me siento escogida, yo me siento amada, no sé cómo se sienten ustedes, pero cuando más sentimos eso, más vamos caminando en bendición, ¿sí? Dios no nos ve a través, Dios nos ve a través de Cristo. Si Él mirara en tu vida y en mi vida la santidad como a veces nosotros queremos verla, no seríamos para nada agradable delante del Señor, pero Él nos ve a través de Cristo, ¿sí? Él nos ve porque como nosotros vamos a Dios por intermedio de Jesucristo, esa es la mirada que tiene. Él ve a su Hijo Santo, y como nosotros estamos rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Los que creemos, yo sigo insistiendo y diciendo en esto, los que creemos. A veces se vende un Jesucristo porque uno lo escucha y yo no quiero ni hablar ni me interesa, pero sí quiero que podamos entender que a veces se vende un producto del Señor. No importa, mientras que vos no. Somos, pero los que realmente de corazón lo aceptaron y aceptan lo que Él hizo en la cruz. Por eso no es tan fácil. Muchas veces, a veces se discute de la oración, ¿no? Cuando dice, ¿es necesario hacer la oración? Sí, porque yo estoy en esa oración donde yo estoy dispuesto a decir, yo te recibo en mi corazón, entiendo que moriste en la cruz por mí. Cuando yo empiezo a entender eso, después hay un tiempo en el que empiezo a caminar, en el que empiezo a leer, en el que empiezo a buscar y decir, wow, ¿cuánto ha hecho el Señor por mí? Y hasta ahora no lo había entendido. Lleva un proceso, pero es muy importante esa oración de reconciliar, porque para eso vino Jesucristo, a reconciliar el hombre con Dios. Y la única manera es Jesucristo. No hay otra manera, no hay un apóstol, no hay un pastor, un amigo, no, solamente Jesucristo, ¿sí? Solamente, no hay otra manera, no hay otro método, según la Biblia, así que podamos entender eso, ¿no? En el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, sus hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo no sé amado, pero yo me siento amada por Dios y a mí eso me pone, me encanta, ¿no? A pesar de todo, sentirme amada por el Señor a través de, al leer, ¿no? De ver lo que hizo esta redención a través de Cristo en la humanidad. Y qué lindo que uno lo pudiera decir a todo el mundo, tenés que aceptar a Cristo para que tu vida cambie, tenés que aceptar a Cristo para que tu vida de esta muerte espiritual sea transformada por vida, ¿no? Por el Señor. Pero muchos no lo aceptan. Pero nuestro trabajo, de los que creemos en este mensaje, de los que creemos en la cruz, es seguir hablando del Evangelio.
del Evangelio de Jesucristo. No del Evangelio de tal lado, de allá, de acá, de Jesucristo. A veces se termina peleando, buscando diferencias, que yo haría, que no haría. Y si leemos así detenidamente y suavemente la Biblia, nos damos cuenta que alejados estamos a veces de la verdad. Yo haría, yo pondría, me parece, y no hablamos de la verdad de Jesucristo. Necesitamos ahí, apuntar ahí, ¿cuál es la verdad? Jesucristo, ¿no? Y a veces, en muchos lugares, yo siempre digo, no quiero hablar de nadie porque no es mi interés, pero me enoja mucho a veces en el mismo Evangelio que se pelean por cosas. No, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y no se detienen. ¿A qué eso no le importa al Señor? No le importa una cosa más, una cosa menos, sí la música, sí lo otro. Sí que se predica a Jesucristo. Único medio para salvación de las almas. Único medio. Lo otro, y por ahí uno le gusta la música más alto, el otro, aquello, hay un montón de cosas. Hay personas que yo los escucho mucho para aprender. Y escucho, digo, qué tremendo, ¿no? Si nos guiáramos por el Señor, cada uno debería presentar, ¿no? Estoy hablando de los que predican a Cristo, hablar de Cristo, simplemente, y transmitir el Evangelio de Salvación. No que dijo que hizo y están por ahí de 2 horas, 1 hora 40, hablando de los otros, sin sentido. Y muchos se pierden por eso, muchos se pierden. Porque una persona que se pone delante de una prédica a escuchar de Cristo y empiezan a hablar, ¿por qué no? ¿Por qué? Hablemos de Cristo, ¿no? Por eso es bueno eso. Así que podamos entender el mensaje, que lo transmitamos tal cual quiere Dios, no lo que a mí me parece, no lo que al otro, no que el otro me diga, sí, tenés razón, y Cristo. Fíjense cuánto amor en cada texto, en cada versículo, ¿no? Predestinó significa designar antes, ya estábamos en los planes de Dios, y eso a mí me encanta. Y somos hijos por medio de Jesucristo. Solo esos beneficios se logra a través de Cristo, nada más. Todos estos beneficios que hay en la Biblia son a través de Cristo. Por eso tenemos que aprenderlo, sentirlo y transmitirle a los demás que la salvación es a través de Él, ¿no? Porque a veces la Biblia se lee como un libro más. Bueno, ese tal Jesús murió por el mundo y ya está. Y nos quedamos con eso, ¿no? Murió por el mundo y ya está. Como que ya terminó todo ahí. No, es Jesucristo, es el medio, ¿sí? Murió por el mundo, pero la única entrada que tenemos es a través de Él. No hay otra manera, ¿sí? La humanidad necesita la obra de Cristo para ser salvo. Acá entra el querer humano. La obra el Señor la hizo para la humanidad. La obra la hizo para que esa comunión, ¿no? que estaba separada, porque al principio era para el pueblo hebreo. Después vino Jesucristo para todos. Esa es la bendición y lo más bello que uno va entendiendo de lo que hizo Dios en la cruz, ¿sí? Primero era para el pueblo hebreo, pero ahora es para todos, para todo el que quiera aceptarlo, ¿no? Y la única manera es la obra, que podamos entender y creer en la obra de Jesucristo, ¿sí? Y acá apela al querer humano. Yo decido creer realmente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo decido avanzar con esto y creer que realmente soy salvo, porque yo debo decidir. No es algo que Dios ya lo hizo, pero apela a nuestro querer, ¿sí? Dios adopta a los que han nacido de nuevo. Sin Cristo, la humanidad está perdida. A veces cuando se habla, no, ya está, la gracia es para todos. Y yo digo, ¿por qué se manifiesta de una manera la palabra cuando no la es? ¿No? Porque acá habla muy, muy claro de eso, ¿sí? Por esa gracia de la cual hemos sido hechos partícipes
y que es concedida por Cristo, ¿no? Para redención nuestra, para redención tuya y para todo el que quiere ser salvo, ¿sí? Para salvación de nuestras almas. Cuando una persona se arrepiente, siempre en el cielo va a haber fiesta, siempre, porque es una persona que se arrepiente de estar fuera de la cobertura de Dios. Yo siempre digo que si hay algo que sentí cuando llegué a Cristo, y lo que yo le pedía perdón a Dios es haberle dado la espalda tanto tiempo, porque a Dios lo podemos nombrar de todas las maneras. Uno dice, uy, ay Dios, te golpeaste, y sí, Dios mío, pero no es ese el Dios de la Biblia, ¿sí? Y yo siempre digo, me arrepiento de haberte dado la espalda. Ni siquiera era de mi vida perdida y enferma, sino que me arrepentí de haberle dado tantos años la espalda y haber vivido como yo quería. Y el vivir como uno quiere trae más problemas que bendición. Eso lo sabemos todo, creo, ¿sí? La sangre fue el precio que debió ser pagado para que la redención tuviera efecto sobre el hombre. Jesús abandonó su deidad, el cielo, para pagar esa deuda. Y Jesús pagó por nosotros. Por eso dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿sí? Así que Él dejó su deidad, dejó todo, y ya sabemos todo lo que sufrió y lo que padeció y lo que soportó por amor. Yo no sé si alguno, yo por lo menos ya les digo que no, no sé ustedes, pero no hubiese soportado. Si a veces tenemos pequeñas cosas y la pasamos mal y no queremos pasarlo, imagínense semejante situación, ¿sí? Y no, yo creo que no debe haber otra persona que haya hecho lo que, o que quiera hacer, mejor dicho, de lo que hizo el Señor, ¿sí? En el verso 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo que le plació al Señor, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿sí? No ha sido entregada por la gracia mientras permanezcamos en ella, mientras permanezcamos en Cristo. Eso nos va enseñando el Señor. A partir de la obra de Cristo en la cruz también llega inteligencia y sabiduría espiritual. No sé si le ha pasado a ustedes que leyendo se quedan sorprendidos de cosas que antes, sin Cristo al leerlo, no lo entendíamos. A mí me sigue pasando y me sorprende y me gusta y me enamora esto de Dios, ¿no? Que uno le pide sabiduría y Él nos da ese entendimiento. Pero le tenemos que pedir. Vieron que en Santiago dice que tenemos que pedirle, ¿sí? Si necesitamos sabiduría. Llega inteligencia y sabiduría de parte de Dios para poner en práctica, la verdad, que la verdad es Cristo, si no, no hay manera, ¿no? ¿Para qué? Para producir el bien. No sé si le ha pasado a ustedes que sin Cristo teníamos una vida por ahí no tan desordenada, pero nuestros pensamientos por ahí no estaban alineados con Dios, ¿no? Vieron que los consejos y todas las bendiciones de Dios son para bien, todo. A veces queremos discutirle las cosas que Él ya dejó escritas, pero vamos aprendiendo y vamos mejorando día a día. ¿Pero por qué? Porque nos sentimos redimidos, porque nos sentimos perdonados, porque nos sentimos salvos, porque su gracia hace que caminemos día a día diferente. Solamente su gracia. No hay otra manera. Si no, vivimos y hacemos como queremos, ¿sí? Conocer el misterio de su voluntad no hubiera sido posible sin la revelación de Cristo.
nuestra identidad, la muerte en la cruz y la resurrección cumplieron el propósito. La muerte en la cruz, la resurrección cumplieron el propósito, ¿sí? El propósito divino, establecido en Cristo, para que la voluntad divina pudiera ser revelada al hombre. Si no hubiese venido Cristo, no hubiese pasado todo esto, no hubiese sido revelada la voluntad del hombre, ¿no? Esta voluntad que un día Dios, viendo la maldad del hombre, yo creo que habrá dicho, voy a mandar a mi hijo, porque ya sí no se puede en este mundo. Digo yo, ese es un pensamiento mío. Porque antes de eso, por ahí, a los que leyeron la Biblia lo saben, que cada vez que uno pecaba, llevaba una ofrenda a Dios, ¿no? Y se le perdonaban los pecados, ¿sí? Pero yo creo que cada vez sería más y sería más. Imagínense en este tiempo lo que sería, si se viviría de esa manera, sería tremendo. Pero bueno, a Dios le plació mandar a Jesucristo, y esa es la cruz, la que nos lleva al Señor, y la sangre de Cristo, que si pecamos, vamos a los pies del Señor, y la sangre preciosa de Él, la que nos limpia, nos perdona cada vez que fallamos, ¿sí? Esto siempre lo digo con cuidado, porque si no uno lo toma bueno, podemos hacer cualquier cosa. Y no. Cuando estamos ya y nos sentimos amados, sentimos la gracia del Señor en nuestra vida, nuestro andar cambia, nuestros pensamientos cambian. Jamás voy a hablar de perfección, porque no lo somos, no va a haber uno perfecto en la tierra, pero sí vamos cambiando, ¿no? Porque nos sentimos amados por Dios. Y esa gracia preciosa del Señor en tu vida y en mi vida hace que nuestro caminar sea diferente. Y si hay algo hasta acá que siempre te tiene para atrás y para atrás, que vos puedas presentarte delante del Señor, ¿no? Y decirle, bueno, Señor, hasta acá yo hice una vida desordenada, ayúdame, porque tu palabra dice cosas maravillosas, ¿no? ¿Cómo no vivirlas? Así que debe haber algo, tal vez es algo que uno tiene que tratar con Dios, pero cuando uno va delante de Él y aplica la sangre preciosa de Jesús a esos pensamientos de mal, digo yo, ¿no? Muchas veces, o a nuestro andar que no está agradable a los ojos de Dios. Y lo peor de eso es que nuestra vida es desgraciada cuando andamos mal, no la de Dios. Dios, venís presentándote con la sangre de Cristo, que es la que limpia, la que nos sigue perdonando, y Dios siempre nos va a perdonar, siempre. Pero ¿cómo va a ser nuestro andar? Perdemos bendiciones, vamos para atrás. Siempre Él está para tendernos una mano, el Señor. No hubiera sido posible, como decía, sin la revelación de Cristo, ¿no? La resurrección, la cruz, ¿sí? Todo eso cumplió el propósito divino de Dios para que el hombre vea esta revelación de parte del Señor, ¿no? Y está disponible para todo aquel que cree, para todos. Si hoy la humanidad, todos, todo el mundo, cada persona, le diría al Señor, acepto a tu Hijo Jesucristo para que vos me redimas, el Señor está ahí. Pero está ahí enseguida, pero es la decisión nuestra. Nosotros no queremos aceptar a Jesús porque parecería, wow, después me tengo que volver como un monje. No, el mismo aceptarlo en nuestra vida va cambiando todo el tiempo. Dios ha unido el cielo y la tierra en Cristo. Todo ha sido consumado mediante su obra redentora. Él ha provisto un camino que se encuentra abierto para todo aquel que cree. Vieron que está ese texto que dice, de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo, pero después está ese versículo que dice, a todo aquel que en Él cree, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces nos perdemos. Como está para todo el mundo, amó a todo el mundo, pero después está ese texto, esa parte que muchas veces no queremos leerlo, porque me quedo con esa parte romántica que dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo.
pero dice a todo aquel que cree. Y eso lo escribió el Señor, ¿no? No podemos decir, bueno, no, pero dice a todo el mundo y ya está. Yo tengo que aceptarlo. Esa es la única manera que mi vida sea redimida, ¿sí? Nuestra herencia, en el verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todo tiene que ver con la voluntad del Señor, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que tanto vos como yo estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y termino con el 15 que dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjense acá qué hermoso al terminar el verso 15, ¿no? No solamente cuando yo tengo la fe en Cristo, fíjense lo lindo que dice, de vuestro amor por todos los santos. Todos los santos son los hermanos. Así que cuando estamos en Cristo, nuestro amor hacia el hermano también es así como dice el Señor, ¿no? Y de vuestro amor por todos los santos. Estoy en Cristo y mi vida va cambiando. No puedo estar con la fe en Cristo haciendo una vida conforme solamente mis pensamientos, porque acá se ve que la fe en Cristo muestra el amor con los santos, es decir, con todos. No puede estar separado una cosa de la otra, ¿sí? De nuestra herencia, que es espiritual y eterna, está disponible aquí ahora y por siempre a los que creen, como parte de la voluntad para el hombre, ¿sí? Todo el tiempo es para el que cree. En ese Cristo estoy confiando yo sé que están confiando ustedes y tenemos bendiciones maravillosas. Ahí debemos pararnos, aún en este tiempo difícil, que sus bendiciones están y que tiene muchas bendiciones espirituales, que nos apoyemos en Él en este tiempo duro, difícil, que no veamos que el mundo se viene abajo, que no escuchemos esas noticias de mal, ¿no? De que vamos a morir todos, de que vamos a quedar todos sin trabajo, de que vamos. Lo que pase va a pasar, pero lo importante es que las hijas e hijos sigamos dependiendo de Dios, que creamos en Él, que nos tomemos de todas sus promesas, pero mi confianza está en Cristo, mi confianza está en Cristo, ahí debo apoyarme. Yo cada mañana le pido por todo lo que pasa, ¿no? Yo le pido, Él dice que le tenemos que pedir y si está en su voluntad, Él nos va a responder, ¿sí? Vivamos conforme a su voluntad para dar gloria a su nombre. Así que, ¿cómo debemos vivir los hijos e hijas? ¿No? Para gloria de su nombre. ¿Cómo debemos vivir? Por eso mientras uno va leyendo, va entendiendo, wow, esto tengo que cambiar. Y el Espíritu Santo de Dios nos va ayudando a lo que no está bien, ¿no? Las promesas están, pero todo el tiempo dice, tenemos que vivir conforme para que nos llamó, para gloria de su nombre, ¿sí? El Evangelio de las Buenas Nuevas, que Cristo nos redimió, que resucitó y nada más. Ese es el Evangelio. Nos redimió, resucitó, ascendió al cielo y el Evangelio de verdad es donde se habla de Cristo. Por eso a mí siempre me encanta hablar del Señor Jesucristo, de Cristo. Ese es el Evangelio. Él vino para traer salvación, vino para traer bendición, vino para redimirnos y uno ve la mano de Dios. No sé si a ustedes les pasa, pero uno ve la mano. Yo cuando veo que alguien es salvo, veo la mano de Dios.
Yo cuando veo que Dios hace un milagro, hoy una hermana me decía, ¿no? Que el hermano, a pesar de la pasó muy mal con el COVID y a pesar de todo le dieron el alta, y dice que él sintió que algo lo sacó de ese lugar, que fue tremendo lo que pasó. Y bueno, ellos son, no sé si creyente, y estaba apartado, la esposa sí, no me acuerdo bien cómo fue que me dijo, pero dice que él sintió que algo lo sacó de ese lugar. Y las oraciones de su esposa, la oración de la familia, pero ahí estaba la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros le clamamos, le pedimos, pero la voluntad de Dios estuvo ahí. No sé qué querrá hacer con el hermano, pero cuando se siente así debe ser algo maravilloso, ¿no? Sentir que algo lo sacó de ese lugar, y eso a mí me hace ver a Dios, a mí, ¿no? Que estuvo la mano del Señor, ¿sí? Así que el Evangelio es de las buenas nuevas. Cristo nos redimió, que resucitó, que ascendió al cielo, y donde se hable de Cristo con los fundamentos de Él, está la verdad. Donde se hable de Cristo, pero realmente con la verdad. No que lo nombremos, como cuando nombramos y hacemos una propaganda de algo y nos quedamos solamente con el nombre, ¿no? Sin saber todo lo que el Señor nos dice a través de ella. Después en el verso 4 dice que las arras de nuestra herencia, ¿no? Arras, que es el depósito, ¿no? El pago inicial. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Esa es nuestra esperanza. Es algo que Dios nos hizo para su gloria. Él nos hizo partícipe de esta esperanza maravillosa en Cristo. El Espíritu Santo es la garantía para que la redención por medio de Cristo obre en nuestros corazones. El Espíritu Santo, veo que yo le digo, cuando hago algo que está mal, el Espíritu Santo obre en mi corazón. No sé en el tuyo, pero en el mío trabaja y muchas veces me ha demostrado, y uno es como que parece que se siente mal, ¿no? O cuando hace algo incorrecto, cuando piensa mal, o cuando es arrebatado y reacciona antes de pensar, porque somos humanos y eso pasa, pero el Espíritu Santo va obrando en nuestro corazón para ser santificados y perfeccionados para Cristo, ¿sí? Para dar gloria a Dios. Y en la última, el verso 15, ¿no? Donde habla acá Pablo, y le dice: enterarse de la fe y el amor que practican los hermanos es maravilloso, porque muestra el amor de Dios, no solo en palabra, sino en acción, que es la manera en que Dios lo usa para tocar el corazón de los que están perdidos. ¿Vieron cuando hay amor entre los hermanos? ¿Vieron cuando escucho que alguien se entregó a Cristo? Porque en este tiempo, a pesar de que estamos en pandemia, siempre uno va escuchando eso, y es una bendición. Y se trata de eso, ¿no? El que está con Cristo, el que cree esta revelación, el que entiende lo que Cristo hizo, también va creciendo en el amor con el hermano, con los hermanos. Ya se termina, ¿no? Toda esta cosa que tenemos de yo haría, me parece, ya no. Tenemos que amar al hermano, como decía el otro día que hablaba, ¿no? De que me tienen que perdonar, y yo te tengo que perdonar y vos me tenés que perdonar. Pero eso tiene que ir como una cosa diaria, ¿no? De perdonarnos. Entonces vamos creciendo y vamos avanzando con Cristo. Esta era la palabra que le quería traer de parte del Señor. Y esto que anoté al final lo quiero volver a leer, porque cuando él le escribe y le dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, ¿no? Primero, y de vuestro amor para con todos los santos. Para con todos, no dijo, bueno, con el que te lleva bien o con aquel, para con todos. Estaban, en ese aspecto estaban unidos, ¿no? Pero cuando está la verdadera creencia en Jesucristo, también empieza a salir el amor. Enterarse de la fe y el amor que practican los hermanos es maravilloso, porque muestra el amor de Dios.
no solo en palabras, sino en acción, que es la manera en que Dios lo usa para tocar el corazón de los que están perdidos. Eso quería compartir, así que si estamos en Cristo, si estamos en la roca, que podamos entender este mensaje precioso de parte del Señor y que tenemos que ir creciendo en amor. Yo cuando hablo de crecer en amor, a veces en el ministerio, voy a tocar esto apenita, no me corresponde a mí, es tarea del pastor, pero lo voy a decir. En el ministerio pasan siempre cosas, ¿no? Y a veces uno no quiere que lo corrijan. Y en ese corregir le ponemos que es falta de amor. Lo pongo así para que uno vaya creciendo y entender que necesitamos ser corregidos. No podemos estar en una iglesia donde cada uno quiere hacer lo que quiere y estaríamos en conflicto, porque la cabeza es Jesucristo, es nuestro Señor. Después está el pastor, después está el liderazgo, nadie es más que nadie. Eso me lo hace sentir el Señor y por eso amo a este Dios que me ayuda a crecer en Él, ¿no? Pero sí hay cosas que uno va corrigiendo siempre, pero a veces mezclamos esto maravilloso del Señor como cuando te dicen que hay algo que corregir en el ministerio donde estés, siempre. Nunca me quedó muy grabado, hay un cantante que es siempre Montero, que es pastor ahora, que él no tenía problema en el ministerio, pero sí un día el pastor se enteró que él tenía problema con los padres, que los maltrataba muchísimo a los padres. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvo sentado mi hermano Montero en obediencia? 4 años. Me quedé sorprendida cuando lo escuché, pero claro, porque yo en la iglesia puedo ser de apariencia, pero acá dice que tenemos que ir cambiando por el amor de Cristo, por lo que yo estoy creyendo en la cruz, en todo lo que hizo Cristo por mí. Así que Dios le bendiga con abundancia de paz a todos. Sigamos orando, pidiéndole a este buen Dios por la Argentina, por cada cosa que sucede. Así que ahí donde están, si quieren nos tomamos un minutito más y nos oramos despidiéndonos, ¿sí? Padre, te damos gracias por esta posibilidad de compartir tu palabra. Llénanos, Señor, de sabiduría y entendimiento para ir creciendo en ti, para saber, para conocerte más, para ir tomándonos de tus promesas. Dios mío, te damos gracias. Y también en este tiempo, en este tiempo que nos estás regalando, te pedimos, Señor, por todos los que están necesitados, Dios, de tu presencia. Señor, prepara nuestro corazón para que nosotros podamos, y nuestra mente, y muéstranos donde tenemos que hablar de ti. Esas personas que están sin esperanza. Nosotros ya estamos en ti, estamos creyendo, Señor, en tu palabra, en tus bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús, capacítanos para seguir predicando el Evangelio de salvación. En el nombre de Jesús, muéstranos, Señor, esas personas que están perdidas y sin esperanza. Te damos gracias, pero muéstrale a tu pueblo cuál es la tarea, Dios, de predicar tu palabra, pero como tú quieres, no conforme nuestra voluntad, sino conforme tu voluntad. Capacítanos todo el tiempo, independientemente de esas bendiciones que nos das, terrenales, en nuestro hogar, en nuestra salud, en nuestras finanzas, que podamos entender tu reino. Te damos gracias. Gracias, Dios. Te pedimos también, Señor, por los médicos, enfermeros, por todos los que están trabajando en este tiempo, Señor, con esta pandemia. Señor, pon tu mano de poder en mi Argentina y en el mundo. Sé que todo está en tu voluntad, pero yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por cada uno de mis hermanos que estén pasando alguna aflicción, Señor, que tú estés fortaleciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias y nos vemos pronto, como vengo diciendo, pronto nos veremos en el nombre de Jesús.